Bienvenidos a esta segunda sesión de la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo hace casi 2000 años. Y vamos a ver y vamos a profundizar en algunos conceptos, principalmente la gracia de Dios, además de explicar algunos pasajes que se han malentendido. Pedimos espíritu de revelación y entendimiento para que esto sea revelado y que podamos crecer en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La sesión anterior dejamos la palabra en el 1:17, donde el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Y vimos al final que el justo vivirá por la fe. Es un estilo de vida. No es opcional. Es el sistema de Dios de cómo habitar en este mundo. El justo vivirá por la fe. Hoy vamos a comenzar con tal vez un pasaje controversial en el sentido para algunas personas en la gracia. Sin embargo, vamos a ver desde el 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, muchas veces las personas no leen el contexto del versículo. Y es muy clave que donde dice obstruyen la verdad. Y recordemos que estamos viendo una doctrina, la revelación de que el Mesías ha llegado. El Mesías se está predicando por todo Israel. Tenemos que ubicarnos en el contexto, ubicarnos en la cultura y en el ambiente. Entonces aquí Pablo está diciendo, hay personas malvados que quieren obstruir la verdad. Y la verdad es que Jesucristo es el camino de la salvación. Entonces Pablo empieza a hablar acerca de, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, etc. Claramente, no hay excusa para no observar estas cosas. Él dice, siguiendo en el capítulo 1. Dice que se extraviaron y con su inútil razonamiento, en el versículo 21, se les oscureció su insensato corazón. Y después habla acerca de ciertas prácticas sexuales que son ilícitas, según la palabra, donde hay mucha corrupción, que es vergonzoso, etc. Y sigue hasta el final del capítulo 1 también, vamos a leer en el 29, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadosos. ¿Saben bien? Según el justo decreto de Dios, quienes practiquen tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, está hablando literalmente de todo tipo de ofensa que pueda existir. Desde en nuestro criterio humano, desde lo más vil, lo más terrible. Pero también habla de cosas, por ejemplo, que tal vez no consideramos tan serios. Engaño. Deslealtad. Calumnia o chisme. Sin embargo, el inicio
del segundo capítulo de Romanos nos dice la razón de que por qué Pablo hace esa lista tan comprensiva. 2:1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Entonces tenemos el concepto de nuevo de que la perfección, la santidad, llamémosle la justicia de Dios mismo es perfecta. Y con un simple chisme, con un simple rebelión contra sus padres, con arrogancia, con calumnia, con envidia, con avaricia, que me parece que puede ser el pecado del siglo moderno, además de otros, como elevar falsos dioses, que es realmente la avaricia, donde Dios toma el lugar del dinero. Todas estas cosas, si eres culpable de una, eres culpable de todas. He aquí la razón del Mesías. Todos, absolutamente todo ser humano requiere un Salvador para iniciar una vida espiritual juntamente con Dios. Ese es el punto del inicio de la carta de los Romanos. Vamos a ir explorando esta idea y profundizando un poquito más adelante. Entonces, en el versículo, ya leímos el 1. Voy a leer del 2, 1 al 4. Por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Se entiende aquí que Dios está hablando, Pablo está hablando de parte de Dios, de que el juicio de Dios va a caer sobre Israel en el primer siglo. Hay un concepto en la palabra de Dios que vamos a ver ahora y no es un juicio que está por caer ahora. Era un juicio en ese momento. Vea lo que sigue. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? De su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Ve qué concepto más interesante. No es el temor que trae a las personas al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, número 1. Y número 2, arrepentimiento no es pegar una llorada, patalear, tener un berrinche y decir que no lo voy a hacer más. Arrepentimiento bíblico es cambio de mentalidad, cambio de decisión y por lo tanto cambio en el camino, en sus acciones. Simplemente es el arrepentimiento. Cambio de rumbo. Vea lo que viene en el versículo 5. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, seguís acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Hay un día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Ese día de la ira, del justo juicio de Dios, no está por venir. Yo sé que muchas personas están brincando en sus asientos y dicen, ¿cómo? ¿Qué es esto? No. Lea su Biblia bien. Usted ve por medio de todo el Nuevo Testamento
los últimos días, los últimos días. Y después vendría un último día, pero último día no del planeta Tierra, sino el último día de la era de la ley. Vendría un último día donde Dios juzgaría, como profetizó Jesucristo en Mateo 24-25, donde habla acerca que todos los que han sacrificado a los profetas de Dios, a los que vienen en nombre de Dios, ese juicio caería sobre quienes los mataban. Y los que mataban a los profetas era la misma jerarquía de Israel de la época antes de Cristo y efectivamente durante la vida de Jesús también. Por ejemplo, el sumo sacerdote y los líderes, por ejemplo, del Sanedrín, de los fariseos y los saduceos, por ejemplo. Vendría un día de ira para terminar la era de la ley, porque el pueblo de Dios, el pueblo elegido, que es el pueblo que se elige al Mesías, iba a salir adelante, que era Israel, primeramente, porque los primeros cristianos son de Israel, y los gentiles. Este es el concepto que está enseñando Pablo aquí en Romanos, que vendría un día de la ira de Dios, pero Dios no va a juzgar y seguir juzgando. Es un juicio por la sangre derramado de todos los profetas y de hecho la sangre derramado en última instancia de Jesucristo, que es el pacto perfecto, es el nuevo pacto hecho una vez y es eterno. No se puede mejorar un pacto perfecto. Y el pacto entre Jesús y el Padre es perfecto. Y está ratificado cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y cohabita en nosotros para que participemos de este pacto y todos sus beneficios. Entonces este día de la ira era lo que iba a marcar el fin para el pueblo de que podía permanecer la ley. Y sucedió en el año 70, tal y como Jesucristo profetizó. Al límite de una generación, 40 años después de su muerte, resulta que se destruye el templo, se pierde el linaje del sacerdocio y además se destruye todo lo que está dentro del templo y lo hace imposible llevar a cabo el sacrificio continuo de los años para el pecado según la ley de Moisés. Entonces, Dios revelará su justo juicio. Eso es la justicia de Dios, su justo juicio, que Él castigó a los líderes y a los seguidores de que querían insistir en que el Mesías no era Jesús y de que además de eso iban a rebelarse contra los romanos, iban a pelear porque estaban esperando el Mesías estilo gladiador o el líder victorioso, político, guerrero, el Mesías, porque el verdadero Mesías es Jesús y es un Mesías que introduce un nuevo reino en el mundo, que es un reino espiritual, que es un reino donde todos están bienvenidos a entrar en este reino y disfrutar de sus beneficios. Entonces, vamos a bajar al 7 y dice, el 6, en el Romanos 2:6, después de Dios revelará su justo juicio, dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ese pagará lo que merece tus obras. ¿No te parece un juicio de ley?
Claro que sí lo es, según sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Ve que las buenas obras, las únicas buenas obras que podemos hacer ahora, Pablo mismo lo estableció en Romanos 1. Vivirán por la fe. El que vive por la fe ahora vive en las buenas obras. Perseverando en buenas obras y buscando gloria, honor e inmortalidad. Pues por los que por egoísmo rechazaron la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Otra vez la referencia a lo que vendría sobre Jerusalén en el año 70. Nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos la vista para atrás. Podemos ver por medio de la historia todo lo que sucedió en esos últimos años antes del fin del primer siglo. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Entonces, veamos que el plan de Dios, desde Abraham hasta Jesús, es un linaje, una promesa que se le hace a Abraham: en tu semilla, por tu herencia, salvarás y se multiplicará tus hijos. Los hijos de Abraham ahora son los hijos en la fe. El padre Abraham es el padre de los hijos de la fe, no de la ley de Moisés. Y ahora hubo un linaje por medio de los judíos hasta Jesucristo, donde Jesús es el legítimo Mesías, porque Él es del linaje de David y también linaje de Abraham. El legítimo Rey de Reyes, el Salvador. Porque con Dios no hay favoritismo. Estamos en el 2:11. Y lo que vemos es, el plan inició con un individuo, Abraham. Después se multiplicó y se hizo a un pueblo, una familia extendida, a los judíos, a los israelitas, mejor dicho, de lo cual los judíos es la tribu que puede rastrear su descendencia hasta llegar a Jesús. Él puede rastrear su descendencia porque todavía hay linaje. Y ahí el plan se revela por medio de Jesús a la humanidad, que el verdadero Salvador no es político o solo guerrero o soldado. El verdadero Salvador es una salvación mucho más completa de lo que los fariseos veían en un posible Salvador del primer siglo que los iba a liberar solo de los romanos. No, el verdadero Salvador iba a liberar a la humanidad del pecado, de la muerte, de la opresión espiritual, de todo tipo de libertaje. Somos libres y por ende, por estar libres espiritualmente, por nacer de nuevo en este nuevo pacto, tenemos tantos beneficios y ventajas en esta vida que por supuesto que van a seguir más allá de nuestra vida en la tierra, pero Dios está interesado en la calidad del ser humano, de su vida ya, hoy, desde hoy, no solo cuando nos morimos, por llamarlo entre comillas, morir, por dormir en este mundo y pasarnos a un mundo espiritual meramente. Dios quiere lo mejor para nosotros ya, como buen padre que es. Entonces,
Muy bien, vamos a pasar al 2:16 para ver, bueno, no, creo que tenemos tiempo para leer un poquito más. Vamos a leer desde el 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Esa es una muerte natural en este mundo. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y nosotros sabemos que nadie puede cumplir la ley. Entonces, la necesidad del Mesías era tanto para los judíos o los israelitas como los gentiles. Y cuando digo gentiles, en ese momento eran romanos, griegos, pero por supuesto, hoy día, ingleses, norteamericanos, costarricenses, todos somos gentiles. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. ¿Cómo lo atestigua su conciencia? Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Entonces, de nuevo, la ley era una serie de mandamientos y la gente cree que son 10 mandamientos, pero son 613 leyes y mandamientos y normas de seguir. Es imposible que alguien cumpla la ley y eso es lo que Pablo está revelando aquí. Y Dios juzgará los secretos de toda persona, en otras palabras, las intenciones del corazón. Y por supuesto, la única intención del corazón que es digno de alabanza, que es digno de honor y digno de gloria, es la intención misma de Dios. Por lo tanto, por fe y para fe es la forma de vivir ahora del ser humano. Nosotros podemos agradar a Dios como creyendo lo que Dios ha hecho y revelando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos que habita en nuestro corazón. Entonces Dios se entiende con su familia y ve la gloria del sacrificio de su Hijo en cada uno de nosotros. Como declara, como dice aquí Pablo, las buenas noticias que Él trae, porque buenas noticias es el significado de evangelio. Muy bien. Después viene un texto donde Pablo habla acerca, desde el 2:17 hasta el fin del capítulo, los judíos y la ley. Y recordemos que la señal principal de un judío es, y sobre todo, solo para los hombres, es la circuncisión. Y recordemos que todo lo que sucedía antes de Cristo eran símbolos, eran tipos y sombras de lo que vendría en lo espiritual. Entonces los judíos se circuncidaba a sus hijos a los 7 días o 8 días de haber nacido. Un símbolo en la carne, una práctica que de hecho producía sangre, pero era como entrar en el pacto, un símbolo de entrar en un pacto, en el cuerpo. Pero hemos visto que con Jesucristo todos esos símbolos tienen una verdad espiritual y vamos a ver otras conforme que vamos progresando en el libro de Romanos. Pero hoy vamos a ver que la circuncisión no es en la carne. Vamos a leer en el 25, el 2:25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas viene a ser como un incircunciso.
Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. En otras palabras, el dicho en inglés es nivelando la cancha. Pablo está nivelando la cancha, diciendo que te creíste mucha cosa porque tenías ley, pero no la cumplías. Y los gentiles, los incircuncisos, que no cumplen la ley, no se les condena la ley, pero cuando lo cumplen a medias, te condenan a ti, judío, que lo cumples o no lo cumples. Te condenan igual. Entonces, Pablo está declarando, no hay diferencia, lo mismo que él dijo en el 2:11. No hay favoritismos aquí. Lo que vale es lo que está sucediendo, lo que trajo el Mesías. Vamos a leer en el 2:28 y el 29, como el cierre este capítulo. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Es inválido, ya, según Pablo, si eres circuncidado o no. Y viene el 29. El verdadero judío, en otras palabras, el creyente. El verdadero creyente lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. En otras palabras, la circuncisión ahora es una marca espiritual, señalando posesión de Dios, comprado por Dios y en la familia de Dios, que pasó a la vida nueva, la vida espiritual, que es lo que agrada a Dios. Y este es el que es interiormente circuncidado según la palabra, el que recibe el sacrificio, el que nace de nuevo y ahora se convierte en un ser espiritual, un legítimo hija o hijo de Dios. Eso es el verdadero judío ahora, el que es interiormente circuncidado del corazón, una operación que realiza el espíritu. Es sin esfuerzo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que Dios ofrece a la humanidad ahora! Irrespectivamente de raza o de religión o de color, de cualquier división que usted pueda pensar. Ahora es una operación espiritual y Dios va multiplicando y hijos e hijas van entrando en el reino, multiplicando la familia de Dios. Ese es el verdadero plan de Dios. Vamos a dejarlo ahí y les deseo un muy feliz domingo y seguiremos la próxima semana. Que pasen y que tengan un buen domingo.